Antes de mirar la Biblia, vamos a invocar el nombre del Señor. Yo le voy a invitar a que levante sus manos al cielo un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero ver esas manos levantadas, hermano. Levante sus manos al cielo. Y dígale, Señor, yo necesito que me hables ahora. Necesito que tu palabra haga efecto en mi corazón, oh Padre. Bendícenos hoy. Que esta palabra haga efecto en nuestro corazón. Que esta palabra llegue a nuestras vidas, oh Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Danos gracia y autoridad. Danos unción y sabiduría, oh Padre, para que esta palabra haga efecto en la vida de tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El tema que les propongo hoy está inspirado en una preocupación que muchos tenemos. La iglesia va pasando. Lo digo en el sentido de nosotros los creyentes, porque la iglesia siempre permanece. Pero nosotros los seres humanos y los que de alguna forma tenemos algún liderazgo, todos vamos pasando. Ya han pasado muchos, ahora estamos nosotros, el mundo sigue y la iglesia tiene que estar. Pero hay una situación preocupante. ¿Qué pasará en los próximos años? ¿No cree usted, hermano, que la situación del mundo todos los días se hace más difícil? ¿No le parece a usted que la iglesia tiene unos retos grandes y unos enormes desafíos? Pero como dijo alguien en cierta ocasión, para grandes desafíos, grandes hombres. Por eso ese es el mensaje de hoy y te lo quiero de verdad recomendar a ti, hermano y hermana que estás ahí, porque Dios te salvó para usarte, para que seas un instrumento en sus manos. Y eso debe pasar en la vida de todos. El tema de hoy se llama recogiendo el manto, o mejor dicho, la reserva de Dios. Tengo la Biblia aquí en mis manos, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 2. Voy a leer hasta el verso 14. Esta es la historia del momento en que Elías es llevado al cielo y Eliseo toma su lugar. Lo voy a leer para todos. Dice Segundo de Reyes 2:1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy y dice también a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Dice así. Y fueron pues ambos, vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Ellos dos se pararon junto al Jordán, y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu
sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Recogiendo el manto. La palabra clave de esta enseñanza hoy es, ¿quién nos sucederá? ¿Quién vendrá detrás de nosotros? ¿Cómo será el grupo de hombres y mujeres que estén en la iglesia cuando ya ni tú ni yo estemos? Pero diremos, ¿para qué esperar hasta allá? ¿Por qué no hablamos de hoy mismo? ¿Será que Dios puede contar contigo hoy? ¿Será que Dios puede tenerte a ti en las reservas? ¿Acaso ignoras el tiempo difícil que se le viene a la iglesia? A la iglesia se le vienen momentos muy duros, muy difíciles. No por ser iglesia, sino por estar en el mundo. Y el mundo tendrá muchas dificultades, cada día peores. Y ahí es donde se necesita una iglesia muy fuerte, vigorosa, metida en Dios. La pregunta es, ¿hasta aquí Dios ha sostenido la iglesia y ha tenido hombres fuertes, hombres valerosos, que han podido llevar la bandera del evangelio con dignidad y han cumplido la misión que Dios les ha dado? Pero igual ellos han pasado, otros estamos y pasaremos. La idea es, ¿quién agarrará el manto? ¿Quién echará mano del manto? Eso es lo importante. En todo proceso en donde se utilizan herramientas y seres humanos, siempre existe el desgaste y por lo tanto el cambio. El cambio generacional, o también llamado el relevo generacional, es inevitable. Y toda organización que avanza en el tiempo y que tiene proyección debe prever el desarrollo de nuevos líderes a los cuales habrá que entregarles la dirección y el control institucional. Esta iglesia siempre ha estado en manos de grandes hombres y con gallardía y valentía la han sostenido. Y hoy todavía la iglesia está en manos de hombres importantísimos que se dejan usar por Dios. Pero mañana podrá estar en las manos tuyas. Y esa es la pregunta que yo te hago esta mañana. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para cuando te toque tomar las riendas de la iglesia? Cuando te tengas que tomar decisiones importantes, cuando tu voz sea escuchada porque la esperan, ¿estás tú en las manos de Dios como una reserva para que Dios te use? Ahora cada hombre es una ficha clave en el desarrollo de esta iglesia, pero cada uno tiene su momento en la historia y no todos los tiempos son iguales porque las circunstancias cambian y para cada época debe haber hombres que entiendan su tiempo. Nuestros antecesores lo entendieron y quiera Dios que hoy lo estemos entendiendo, pero se necesitan hombres que entiendan el tiempo que vendrá.
Ahora, tampoco se trata de hacer comparaciones entre los líderes de diferentes épocas, porque cada uno en su momento debió haber hecho lo que era necesario hacer. Así que aquí no se trata de quién fue bueno o quién fue mejor. Aquí lo que se trata más bien es de saber que cada uno tiene que hacer lo que debe hacer en el momento preciso. Les pongo algunos ejemplos. Abraham puso la simiente del pueblo de Dios. Eso fue lo que le tocó hacer. Jacob fue el padre de los 12 patriarcas. Eso fue lo que le tocó hacer. José fue el instrumento que Dios usó en el momento que Israel tenía hambre y cuando fue recibido en Egipto. Para ese tiempo Dios necesitaba un hombre como José. A Moisés lo usó en el tiempo del éxodo, de la salida de la esclavitud. Pero luego vino Josué, que orientó al pueblo en medio de la conquista de la tierra prometida. Apareció un hombre como Elías, que le tocó vivir una época difícil porque enfrentó una época de pecado y de apostasía. Pero luego vino Eliseo, que fue un gran instrumento para mostrar el poder de Dios. Y apareció David, que logró establecer el reino de Israel en su más alto esplendor. Pero luego vino Salomón, que hizo una hermosa construcción del templo en Jerusalén, en donde se manifestaría la gloria de Dios. Y luego vino Isaías, que profetizó en tiempos de crisis. Y luego Jeremías, que fue perseguido y que profetizó la cautividad en Babilonia. Y luego vino Daniel, que fue un gran embajador en ese cautiverio babilónico. Y luego apareció Juan el Bautista, que entre los nacidos de mujer no ha habido uno más grande que él, pero solamente era una voz que decía que detrás de él venía el Mesías. Y se levantó un Pablo, que se fue a convertirse en el gran apóstol de los gentiles, y lo hizo maravillosamente. Pero también Dios necesitó un Pedro que se fuera a los judíos para sacar un pueblo para su gloria. Así que Dios en todos los tiempos ha tenido hombres. La iglesia en Colombia hace 83 años tuvo unos hombres excepcionales para esa época. Y hace 40 años habían otros y hoy hay otros. Y si el Señor se tarda en venir unos años más, habrá otros. Así que Dios para cada época tiene a alguien. Y sabes, hermano y amigo que estás hoy, esta es tu hora, esta es tu época. A ti y a mí nos tocó vivir en este momento. ¿Será que estoy yo en las manos de Dios para que Él me use como Él quiera? ¿Será que yo soy una reserva de Dios en sus manos? En el tiempo de Elías, Dios se había reservado 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Elías no lo sabía y Elías creyó que estaba solo, pero no estaba solo. Habían con él 7,000 hombres que estaban dispuestos a servirle a Dios. En el tiempo de Josué pasó algo lamentable. En el tiempo de Josué no hubo reservas. El pueblo cayó en una de las más grandes crisis de toda su historia. Después de Josué no se levantó ningún líder prominente y eso hizo que el pueblo descendiera a la crisis más baja de las que han habido en su historia. La iglesia primitiva estuvo vigente por unos 100 años, pero luego que murieron los apóstoles y Juan, que fue el último en morir en la isla de Patmos, también la iglesia primitiva entró en una decadencia preocupante. El mismo Israel, cuando moría un buen rey y no dejaba un buen heredero, ese pueblo sucumbía ante los enemigos. La situación se complicaba porque habían llegado al trono hombres que no eran dignos.
Así que esto de tener una reserva de hombres siempre será importante. Por eso fue que el Señor en su ministerio terrenal ocupó gran parte de su tiempo preparando a hombres para que continuaran su labor. Así que hoy, así como Elías dejó caer el manto para que Eliseo lo agarrara, así Dios hoy está dejando que caiga un manto para que tú le eches mano, lo agarres y te apoderes de él para que le sirvas a Dios como tiene que ser. Ese recoger el manto es la señal del descenso del Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando yo hablo de manto, no me refiero a un aspecto físico, a una reliquia sagrada que debiéramos adorar, sino más bien como a un ropaje, como a una investidura que de verdad sea significativo en la vida nuestra. Hoy los cristianos estamos llamados no solo para asistir a un templo, estamos llamados para ser protagonistas de la historia en la que estamos. Y cuando tú sabes que Dios te llamó y te trajo a la iglesia, no es solo para salvarte, es para usarte para su gloria, para que tú seas de bendición a tanta gente que lo necesita. Por eso la invitación es a que le eches mano a ese manto que Dios ha dejado caer junto a ti. Eliseo estaba pendiente cuando Elías fuese quitado, porque Eliseo sabía que en sus hombros recaía una responsabilidad de darle continuidad a la obra de Dios. ¿Sabes cuál fue el problema de Esaú, el profano? Cuando Esaú vendió la primogenitura a su hermano Jacob, o mejor dicho, se la cambió por un plato de lentejas, no fue sencillamente un cambio de un asunto político o económico, no, porque no se trataba de eso. Lo que hizo Esaú fue despreciar esa línea continua, porque era a él a quien le correspondía echarse al hombro la carga espiritual del pueblo, y Esaú no lo quiso hacer. A Esaú eso no le pareció importante, no le interesó darle continuidad a los principios y a los valores. Esaú no quiso ser el líder espiritual del pueblo, eso a él no le importaba, él era un hombre dedicado a otras cosas y por eso lo menospreció. Jacob, al contrario, valoró la oportunidad que Dios le daba y fue Jacob el que echó mano de esa línea de dirección espiritual y sí que la supo usar. Eso fue lo que a Esaú le costó carísimo, porque luego quiso recuperarlo y no pudo. Él profanó las cosas lindas de Dios. Yo te quiero decir algo en esta mañana. ¿No será que Dios a ti te salvó para entregarte una comisión grande para que tú hagas una obra especial a favor de su pueblo, a favor de su iglesia? ¿Será que estás cumpliendo aquello a lo que Dios te llamó? ¿O sencillamente eres un creyente pasivo, un creyente que lo único que espera es ir a la iglesia a oír palabra? Pues bueno, que lo hagas, no dejes de hacerlo, pero Dios te llamó para algo más, para que hagas un trabajo grande a favor de su obra. El hombre que Dios usa, por lo regular es aquel que aprovecha las oportunidades que Dios le da. ¿Sabes que Eliseo quiso tener el doble de su líder y lo logró? Él le servía a Elías y terminó siendo más próspero y más productivo el ministerio de Eliseo que el de Elías. Si uno le da una miradita a la historia bíblica, encontrará que por la mano de Elías se hicieron 7 milagros. Por la mano de Eliseo, 14. Así que el discípulo fue de alguna manera más usado en un ministerio más amplio que su antecesor.
Y yo te estoy preguntando algo a ti, hermano. ¿Quién te dio el mensaje de salvación? ¿Quién te habló de Jesucristo? ¿Quién te llevó a la iglesia por primera vez? ¿Dónde está ese que un día te evangelizó? Y la pregunta es, ¿y tú en qué condición estás? ¿Has aprovechado al máximo tu vida cristiana? ¿Has crecido? ¿Has avanzado? ¿En qué condición estás? Esa es una muy buena pregunta para hacerte esta mañana. David también respetó a Saúl. Saúl era su predecesor, pero David lo superó con creces. Timoteo aprendió de Pablo, y por eso Timoteo fue un pastor joven que aprendió la doctrina, toda la estructura de la teología cristiana al lado de Pablo, y sí que lo supo aprovechar. Josué estuvo al lado de Moisés todo el tiempo y tomó un gran renombre. Es más, cuando empezó el momento del empalme, porque ya Moisés se había muerto, ahora le correspondía a Josué darle continuidad al liderazgo. Y dice la Biblia que los hebreos le dijeron a Josué: de la misma manera que obedecimos a Moisés, te obedeceremos a ti. Solo que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y de verdad, Josué fue un gran hombre, un gran líder, solo que cometió un error gravísimo. Después de Josué, se levantó otra generación que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho con ellos. Esa situación fue crítica. Y qué bueno que eso también nos pasara a nosotros hoy, que reflexionáramos. A ver, yo a quién estoy dejándole el legado, a quién le estoy dejando el manto. Eso sí que es interesante que lo pienses. Tú estás bien en la iglesia, tú estás consagrado a Dios, vives en la iglesia, le sirves a Dios, pero el manto tuyo, o sea, tu autoridad, tu sabiduría, tu gracia, tu amor por la obra de Dios, ¿a quién se lo vas a dejar? Si te mueres, déjale tu manto a alguien. Lo ideal, a la familia. Qué bueno que nuestros hijos tomaran ese manto que dejamos caer nosotros. Qué bueno que tu esposo o tu esposa, qué bueno que alguien le eche mano al manto que tú y yo dejamos y que lleguen a ser como nosotros algún día, porque dijo el Señor un día: bástale al discípulo ser como su maestro. Ahora, yo me pregunto, bueno, ¿y si yo no dejo el legado? Si yo no le dejo el manto a otro, ¿qué hará Dios? Dios tiene reservas alternas. Estaba yo pensando que Dios tiene su propósito y que Él usa a los hombres que se ponen en sus manos. Pero si no hay hombres que pertenecen a su pueblo, Dios escoge a otros, porque el programa de Dios no se detiene. Estos días alguien me preguntaba y me decía: pastor, tengo miedo que la iglesia de alguna forma desaparezca o que la iglesia no pueda seguir predicando. Le dije: no tengas temor. El programa de Dios no se detiene. Esto no lo frena nadie. Ahora, si la iglesia está, Dios la usará. Y si en el supuesto caso que no se pudiera, Dios se vale de algún arma, pero la obra de Dios no se detiene. Ahora, estaba mirando en Ezequiel 22:30, porque Dios sí busca hombres. Dios busca hombres que se pongan al frente, que pasen al altar y se pongan en las manos de Dios para usarlos. Pero a veces Dios no encuentra hombres. Y en Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Preocupante, preocupante. Un mundo en crisis. Dios quiere hacer algo y Dios hace algo es con los hombres. En estas crisis en las que el mundo está, Dios no envía ángeles, porque aquí está su iglesia, aquí está su pueblo, y Él busca hombres como tú y como yo
para que podamos ser usados a favor de un mundo así. Mira ese texto. Busqué entre ellos hombres. Busqué un hombre que hiciese vallado. Pero no dice un superhombre, dice un hombre, un hombre. Es que Dios no necesita superhombres. Dios necesita simplemente un hombre sencillo. Busqué un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Será que esta mañana Dios se llevará la misma tristeza? ¿Será que este pasaje se repetirá hoy? Un mundo como este en crisis. Dios necesitando hombres que le sirvan y que los busque y no los halle. Pues yo creo que Dios hoy encontrará hombres dispuestos a dejarse usar por él. Él dijo un día a Abraham: no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquellos se ufanaban que porque eran hijos de Abraham, pero él les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y eso es lo mismo, hermano, que Dios puede decirnos esta mañana a nosotros. No, yo soy hijo de Dios, yo hago parte de la iglesia, sí, pero déjame te hago una pregunta con mucho respeto. ¿El mundo se está beneficiando de que tú conozcas a Dios? ¿El mundo está recibiendo algún beneficio por causa tuya? O mejor dicho, ¿eres tú un instrumento útil en las manos de Dios? Esa es la pregunta hoy. Esa es la pregunta hoy. ¿Me estará usando Dios a mí en este tiempo tan difícil? ¿Estaré yo hablando de Cristo? ¿Estaré testificando? ¿Estaré diciéndole al mundo lo que Dios es capaz de hacer y lo que Dios quiere hacer por este mundo en crisis? ¿O estaré yo callado, en silencio? Pues déjame decirte que el Señor un día respondió y dijo: si estos callaran, las piedras hablarían. Es decir, hermano, si nosotros, a quienes Dios está llamando hoy, a quienes Dios ya llamó, si nosotros no nos dejamos usar por Dios, si Dios necesita que una piedra hable, la pone a hablar. Pero yo quisiera invitarte a ti en esta ocasión para que digas una frase hermosa: mientras yo viva, las piedras no hablarán. Mientras yo viva, las piedras no hablarán. Es decir, las piedras no tendrán por qué ocupar mi lugar, porque con las piedras no hay redención, conmigo sí. Dios ha sido bueno conmigo, así que las piedras no tienen que hablar, porque aquí estoy yo para que Dios me use. Y creo que Dios te tiene que usar a ti. De pronto tú dirás: qué bueno que alguien viniera a mi casa, que Dios usara a alguien en mi casa. A ti es a quien te tiene que usar Dios. Eres tú el que tiene que estar en las manos de Dios. Ahora, si tú y yo no estamos dispuestos para estar en las manos de Dios, Dios traerá a alguien de otro lado. Estaba yo mirando por aquí que a Ciro Dios lo llamó su pastor ungido. Isaías 45:1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y en el capítulo 44 de Isaías, verso 28 dice: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. En otras palabras, hermano, Ciro era un hombre pagano. Ciro no conocía a Dios del cielo. Ciro era un hombre gobernante, pero no tenía temor de Dios. Y llegó el momento que, como Dios no encontró a quien hacerle o encargarle la labor, llamó a un hombre mundano, un hombre pagano, y lo llamó su pastor y su ungido, y le encargó una obra. Qué pena, hermano, qué vergüenza
¿Cómo me sentiría yo de mal que Dios estuviera usando personajes diferentes a nosotros, sabiendo que aquí estamos tú y yo para que Dios nos use? Tú y yo, hermano, es la gente, es las personas, es a quienes Dios llamó un día. Que sea Dios usándonos a nosotros. ¿Por qué tiene que usar Dios a personas que ni siquiera le conocen? Ahora, si Dios las usa a ellas es por nuestra culpa, porque Dios está esperando que tú caigas postrado ante el altar y le entregues tu vida para que Dios te use. Ve, hermano, Dios hace cosas a veces rarísimas. Por allá un día se levantó un profeta llamado Balaam, y este hombre, en vez de bendecir al pueblo, quiso maldecirlo, y Dios usó un animal de carga para hablarle, para refrenarle la locura al profeta. Israel, el pueblo de Israel, en un momento Dios también lo levantó como una gran nación, porque déjeme decirle, hermano, que hubo un tiempo en el que Dios solo trataba con individuos, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Noé, pero nadie más. Y luego trató con una nación solamente. Los gentiles no eran receptores de la palabra de Dios, pero ese Israel que tenía los privilegios, porque de ellos son los pactos, la ley y las promesas, ese Israel se engordó, se llenó de gordura y se le olvidó lo que Dios había hecho con ellos, y por eso Dios los hizo a un lado y sacó de entre los gentiles un pueblo que es la iglesia. Así que Dios nos está usando a ti y a mí ahora, es porque Israel un día le dijo no a Dios. Así que Dios nunca se vara, Dios nunca se vara. Israel le dijo que no, y aquí estamos tú y yo llenos de bendición. Ve, hermano, qué lástima que Dios tenga que usar a extranjeros. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Aquellos que gritaron, Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor se llenó de misericordia con ellos. Hizo una obra de sanidad en sus vidas. Vayan, muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban, fueron limpiados. Pero de los 10 que fueron limpiados, solo uno regresó a agradecerle a Dios. A los otros 9 se les olvidó lo que habían recibido. Pero lo que me llama a mí la atención es que de los 9, o mejor dicho, de los 10, solo regresó uno y era extranjero. Era un samaritano el que regresó. O sea, ¿por qué los otros no regresaron? Solo regresó el extranjero. Hermano, yo me pregunto esta mañana, Dios que ha hecho tantas cosas lindas con nosotros, ¿por qué tú y yo no estamos en el altar de Dios? ¿Por qué estamos tan ocupados en tantas cosas, haciendo tanto oficio, pendientes de nuestro hogar, y eso está bueno, pendientes de nuestra empresa, eso está bien, pendientes del estudio, perfecto, pendientes de tantas cosas, eso es normal, pero ¿por qué no estamos en el altar tú y yo? Si fue a ti, a mí, a quien Dios miró. Ahora, si tú no lo haces, y permíteme que te lo diga con el amor de Dios, si tú no lo haces, Dios buscará a quien lo haga. Hay en el altar un puesto vacío, ahí en el altar hay un espacio vacío para que tú lo ocupes. Y si tú no lo ocupas, otro lo ocupará. A Israel un día Dios lo desgajó del olivo. Y si eso hizo con las ramas naturales, ¿qué no hará con nosotros? Así que, hermano, Dios quiere cosas mayores con cada generación, y cada generación tiene que buscar al Señor por sus propias experiencias. El Espíritu de Dios está derramándose todavía. Amén. Y hoy tenemos que hacer algo en nuestro tiempo para que el día que ya no tengamos fuerzas nos quede la satisfacción del deber cumplido. Nos quede la alegría de haber hecho algo importante por la obra de Dios. Hay que dejar herencia. Hay que dejar herencia. El día que ya tú no estés, qué bueno que alguien a quien tú formaste, alguien a quien tú le enseñaste, siga la labor, tome el legado.
La iglesia debe sobrevivir en el tiempo y debe existir un programa de formación de nuevos líderes que tomen las riendas. Ese líder como tú y yo vamos cumpliendo ciclos y llegará el momento que todos nos tendremos que retirar. No esperemos tampoco que haya una cantidad de voces de sustitución pidiendo el cambio. Debemos entender que nuestro liderazgo es temporal. Por eso, hermano, esta mañana el llamado es: agarra el manto. Cuando Elías soltó el manto, Eliseo le echó mano. Y dice la Biblia que partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. En otras palabras, le estaba invitando a que le sirviera a Dios. Y mira lo que hizo Eliseo. Eliseo era un gran empresario. Para esa época, tener 12 yuntas de bueyes, eso era toda una empresa, todo un montaje empresarial. Y seguramente vivía muy cómodo, tenía lo suficiente para él y su familia. Pero cuando Elías le echó el manto, dice la Biblia que él, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Creo que esa actitud de Eliseo es bien válida. Yo no sé qué estás haciendo hoy, hermano. Yo no sé en qué te ocupas hoy. Yo no sé cuál es la vida tuya. Yo no sé en qué estás ahora ocupado, empeñado para sacar adelante, y eso está bien. Pero acuérdate que Dios te está llamando. Dios te salvó para que le sirvas. Dios un día puso los ojos en ti y te sacó del fango para que hoy le sirvas a Dios. Eliseo lo entendió, asumió responsabilidades, aceptó el desafío del liderazgo, y dice la Biblia que tomó el manto de Elías que había caído, lo alzó, se paró a la orilla del Jordán y empezó a usarlo. Y dice la Biblia que con el manto de Elías, que ahora era de su propiedad, tocó el río, golpeó las aguas y preguntó y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Hay un río que está delante de ti. Es el río de tus oportunidades. Es para que pases al otro lado, para que ejerzas un trabajo poderoso en Dios. Pero tienes que usar el manto, tienes que usar la autoridad que Dios te da. Échale mano a esa autoridad. Recoge el manto de la reverencia. Recoge el manto de la consagración, recoge el manto del llamamiento, recoge el manto del Espíritu Santo, recoge el manto del servicio, de la autoridad. Y acuérdate, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y luego dice que partió y pasando por Safat, vio a Eliseo que araba con las 12 yuntas y tenía la última y le echó el manto. Por eso, hermano, esta mañana el llamado es exacto, el llamado es hermoso. Dios te salvó para que seas una reserva en sus manos. Dios te salvó para usarte. Como decía un ilustre predicador antiguo nuestro: el que no vive para servir, no sirve para vivir. A ti Dios te llamó un día, a ti Dios te salvó. Yo te pregunto en esta mañana: ¿en qué le estás sirviendo a Dios? ¿En qué te estás ocupando? Por favor, no dejes pasar el tiempo corre, vuela, rápido se va, y Dios te está necesitando. Hay alguien detrás de ti que tú conociste. Seguramente en la iglesia tú conociste grandes liderazgos.
y ahora eres tú el que está ahí. Tu desafío es enorme y en el altar de Dios hay un espacio para que tú lo ocupes. Yo quisiera orar por ti esta mañana, invocar el nombre de Jesucristo, porque este mundo en crisis está necesitando hombres como tú. Este mundo en crisis está necesitando hombres y mujeres que tomen el vallado y que se pongan en las manos de Dios y que le digan: Señor, úsame, úsame. Yo quiero ser una reserva en las manos de Dios. Yo quiero ser esa reserva que cuando Dios necesite hacer algo, cuente conmigo. Yo pudiera arrodillarme esta mañana y decirle: Señor, cuenta conmigo, Padre. Tú puedes usarme para tu gloria. Yo te voy a invitar a que lo hagas, hermano, por favor. Haz eso, ponte en las manos de Dios, no desperdicies este tiempo hermoso. Dios te ha dado de su Espíritu Santo, Dios te ha dado dones, te ha dado hermosas habilidades. Él está esperando que tú le sirvas, porque el mundo te necesita a ti y a Dios cuando obra. Invoca el nombre de Jesús y dile: Señor, aquí me pongo esta mañana en tu altar. Aquí pongo mis rodillas en el piso, Señor, y mi mirada en el cielo. Tú me puedes usar, oh Dios, porque el tiempo va pasando, Señor, y mi vida se va yendo. Mis fuerzas se van agotando paulatinamente. Pero antes, oh Dios, que todas mis fuerzas se acaben, yo quiero que me uses de una manera especial. Yo quiero que tomes mi vida en tus manos y que me uses para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús, no me dejes quieto, oh Dios, no me dejes quieto. Yo quiero ser activo en tu obra, quiero servirte, quiero que me uses de una forma especial. Quiero que tu nombre, Señor, sea exaltado. En el nombre de Jesús, úsame, 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 Padre, en tu nombre, oh Dios. Usa a mi hermano que está aquí. Usa a ese hombre que está ahí al frente de la pantalla. Mira a esa mujer que está ahí, a quien tú un día salvaste. Por favor, oh Dios, úsanos para que tu nombre sea exaltado y para que este mundo en crisis reciba tu bendición. Arrodíllate delante de Dios y escucha esta canción y de seguro que Dios hará contigo maravillas. Hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor. Estaba en el cielo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de mí. Yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, oh Señor. No me dejas cansado, así para
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, antes de que el hermano Andrés haga una oración para despedir nuestra escuela dominical, quiero reiterar pues la invitación para esta semana. Va a ser una semana maravillosa. El martes, próximo martes, vamos a tener un predicador especial, un pastor a nivel nacional que nos acompañe en el culto el martes. Y el miércoles, no se les olvide, gran congreso de mujeres. Congreso de mujeres, tendremos unas 2 o 3 expositoras, unas mujeres especiales a nivel país, que sé que será de gran bendición, hermanos, para todos. Eso será para las mujeres. Y el jueves nuestro culto especial de escatología, para que estemos atentos a todo lo que está pasando en estas épocas. No se olviden, hermanos, estar orando a Dios por Colombia, por todas las situaciones difíciles que están pasando. Gracias a Dios por los hermanos que están ayudando para la obra social. Se han repartido una cantidad muy significativa de ayudas humanitarias. Así que hay hermanos muy generosos, que Dios les bendiga por su trabajo. Y no se olviden, hermanos, que el templo en Moravia está abierto todo el día a partir de mañana, y yo estaré en las tardes, si Dios quiere. El hermano Andrés estará ya permanentemente en la iglesia para todo lo que usted nos necesite. De mi parte, hermanos, un abrazo especial, y lo dejo con el hermano Andrés para que él termine ya esta transmisión. Muchas gracias a todos por su atención y les amamos en el nombre del Señor. Bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa predicación. Vamos a pedirle al Señor de que nos ayude cada día, y recordando entonces nuestro culto evangelístico a las 4 de la tarde. No se lo pierda, por favor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de haber escuchado tu palabra. Señor, sigue bendiciendo a nuestro hermano Héctor, Señor, como lo has usado de una manera especial. Señor, te pido que le sigas dando palabra para tu iglesia, Señor. Gracias por cada alabanza, Señor. Gracias también porque podemos cantarte, Señor. Te pido que nos guardes y nos sigas ayudando en el transcurso de nuestra semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga a usted y toda su familia. Recordando en todos nuestros servicios, ya el hermano Héctor nos estuvo mencionando alguna de la programación de esta semana. Que el Señor le bendiga a usted y toda su familia. Dios les bendiga.